¿Sabes por qué la presentación del Señor es tan central en la espiritualidad católica? Aquí te explicaré todo lo que necesitas saber sobre este misterio. La presentación del Señor es el acontecimiento en que María y José llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén, cumpliendo la ley judía y reconociendo su consagración a Dios. La base bíblica está en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, del 22 al 40, que narra este hecho con detalles sobre el encuentro con Simeón y Ana en el templo. Históricamente, esta fiesta comenzó en la Iglesia Oriental en el siglo IV y fue adoptada en Occidente, destacando la purificación de María y la presentación de Jesús. Doctrinalmente, a lo largo de los siglos la Iglesia ha profundizado que este acto revela la obediencia de Jesús y sus padres a la ley de Moisés y manifiesta su misión redentora. La presentación responde tanto a la ley natural de gratitud y consagración de la vida, como a un sentido moral de obediencia y entrega confiada a Dios. Pedagógicamente, la Iglesia enseña a partir de este episodio la importancia de consagrar a los hijos a Dios y de vivir según sus mandatos. El magisterio afirma que la Iglesia primitiva vivía esta entrega como modelo de vida en familia, destacando la importancia de los padres en la educación cristiana. Este misterio se conecta con el bautismo, la Eucaristía y la vida consagrada, mostrando que toda vida está llamada a entrar en comunión con Dios. Los símbolos más relevantes de la presentación son la luz de las candelas, representando a Cristo como luz del mundo, y la ofrenda de las palomas como humildad y pureza. Este acontecimiento impulsa la vida de gracia, invitando a renovar nuestra disciplina eclesial y nuestra participación en los sacramentos. Santos como Bernardo de Claraval y Tomás de Aquino han destacado la humildad de María y José, y la aceptación gozosa de la voluntad divina. Para el adulto católico, la presentación inspira a consagrar la propia vida y familia a Dios, buscando siempre la voluntad divina en las decisiones cotidianas. Para niños, niñas y jóvenes, implica aprender desde pequeños a poner a Dios en primer lugar y dejarse guiar por sus enseñanzas, contando con el ejemplo de la Sagrada Familia. Hoy enfrentamos el reto de no reducir esta fiesta a una tradición vacía. Es importante evitar el error de ver la fe solo como ritual, y redescubrir su dimensión profundamente ética. La presentación del Señor fortalece la santidad personal y comunitaria, impulsando a cada uno a presentarse a Dios con generosidad y confianza. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.